historia nueva más que nueva, siempre la misma mierda. Hamburas con la cabeza acabaron con su vida, dejándolo tirado en una esquina un compañero, un pibe de la calle. Ya estamos cansados de tanta muerte por unos pesos. Estamos enterrando a nuestra gente, mucha tristeza y sufrimiento, mucho tiempo violento. A los dos se está robando un auto, pensando más adelante robar un banco. Bien armado para el atraco, pura adrenalina, corre por su cuerpo poco a poco, volviéndose violento. Una alusión que acabó con 2 tiros en el pecho, acabaron con su vida. Ahora quiero que me diga cómo sigue esta historia, cómo sigue esta vida. Este cuento se repite día a día, robo, tiroteos y corridas. ¿Para qué vive este infierno? Es siempre la misma historia, siempre la misma historia, historia. ¿Para qué vive este infierno? Es siempre la misma historia, siempre la misma historia, historia. ¿Por qué tenemos que terminar de esta manera? ¿Será porque vivimos en barrio con miseria? Porque no tenemos trabajo decente. No me venga con sermones que ya tengo suficiente. De las noticias que recibimos la mayoría son malas, se relaciona con balas de grueso calibre. Policía que mata sigue libre. Argentina no me quiere ver con un fierro en la cintura. Mi madre no me educó para que yo fuera así. Yo nunca la quise ver sufrir. A un hijo enterrado nadie quiere tener, a un hijo encerrado nadie quiere ver. ¿Y qué vamos a hacer si la vida continúa? Con mucha locura y una cromada en la cintura. Ya muchos de nosotros se entregaron al crimen. Los que mueren día a día cada vez son más pibes. No quiero estar en tu memoria ni queda para la historia. Como muchos ya quedaron, tiro un trago a la tierra para todos los finados. ¿Para qué vive este infierno? Es siempre la misma historia, siempre la misma historia, historia. ¿Para qué vive este infierno? Es siempre la misma historia, siempre la misma historia, historia. ¿Para qué vive este infierno? Es siempre la misma historia, historia. ¿Para qué vive este infierno? Es siempre la misma historia, siempre la misma historia, historia. ¿Para qué vive este infierno? Es siempre la misma historia, siempre la misma historia, siempre la misma historia, siempre la misma historia, historia. ¿Para qué vive este infierno? La esperanza está muerta, suenan tiros y tacazos, ráfagazos de metra. Un fuerte enfrentamiento, un tiro en el pecho, salió a meter pipas sin ponerse un chaleco. Murió desangrado, quedó en el piso, tirado su compañero, fue arrestado y su muerte está pagando. La justicia es así, no tienen compasión, quieren a todos los delincuentes encarnados en un cajón. Largan más policías a la calle para que sigan matando, largan más policías para que sigan disparando. Es siempre la misma historia todos los días, muchas madres en la puerta de los penales haciendo fila, muchas madres llevando flores al cementerio. Esto es un caso serio, muchos pibes planeando un atraco, otros salen a la camiseta. Siempre hay un motivo para que suenen las pistolas, la meta y la escopeta. Es siempre la misma historia y esto no va a cambiar. Y antes que me maten yo empiezo a disparar. ¿Para qué vive este infierno? Es siempre la misma historia, siempre la misma historia, historia. ¿Para qué vive este infierno? Es siempre la misma historia, siempre la misma historia, historia. ¿Para qué vive este infierno? Es siempre la misma historia, siempre la misma historia, historia. ¿Para qué vive este infierno? Es siempre la misma historia, siempre la misma historia, siempre la misma historia.